El tema de hoy que nos compete para ir adelantando en el intermedio es las roturas, retrocesos y throwbacks, pullbacks y throwbacks. Primero que todo les quiero preguntar, ¿les llegó el correo con los videos? Y yo acabé de enviarles otro correo con la documentación que vimos en el básico y hasta hoy lo que estamos viendo en intermedio. Entonces eso utilícenlo para el repaso, para la teoría es importante, así que estén estudiando, viendo los videos para poder que cualquier duda que tengan la puedan resolver rápido por ese medio si de pronto no estamos prontos nosotros a responderles. Listo, entonces vamos con la presentación. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto de indicadores técnicos que estamos viendo todo lo que está relacionado con la acción del precio. Para que lo tengan presente, eso es lo más importante de todo lo que se ve en el trading. Lo más importante es la acción del precio. Luego la acompañamos con indicadores y con estrategias y todo lo demás. Todo tiene que ir unido para poder formar realmente una operativa que los lleve a ser rentables. Entonces, entre los indicadores técnicos que ya vimos medias móviles, ¿sí? Cómo se usan. Vimos también cómo esto hace parte esencial de la acción del precio, los GATS. ¿Qué son los GATS? ¿Cómo se usan y cómo podemos colocar estos loss y take profit según los GATS? Y hoy vamos a ver las rupturas, que serían los famosos retrocesos, que dependiendo de donde se den, se llaman pullbacks o throwbacks. ¿Listo? Entonces, como siempre les digo, la teoría es importante, vamos a empezar por ella. Rupturas, retrocesos, pullbacks y throwbacks. Identificando un pullbacks y throwbacks. En el mercado de divisas, operar con roturas puede ser complicado porque muy a menudo el impulso de una rotura se desvanece poco después, dando lugar a un fenómeno interesante, un retroceso del tipo de cambio a las proximidades del nivel de rotura, como siempre lo vemos ahorita en el gráfico. Solo entonces el precio finalmente retoma la dirección iniciada con la rotura. Este retroceso a un nivel anterior de soporte y resistencia es lo que se conoce como el nivel conocido como pullback o throwback y se considera una oportunidad para abrir posiciones con un riesgo mínimo. Miren que entonces aquí ya no estamos trabajando con medias móviles ni con otros tipos de indicadores, sino que estamos viendo la vez pasada con los GATS y ahora con los retrocesos, estamos viendo solo acción del precio, ¿sí? Solo acción del precio, no estamos viendo absolutamente nada más, estamos buscando los soportes y resistencias, que esto es esencial, o sea, nosotros tenemos que saber identificarlos y más aún los soportes y resistencias que vamos a ver más adelante, que son los institucionales, con los que trabajan los tiburones grandes del mercado. Esos hay que buscarlos minuciosamente, encontrarlos muy bien y trabajar en base a un retroceso con esos soportes y resistencias. Dice, y vamos por acá, en términos de soportes y resistencias, cuando estamos en presencia de una tendencia alcista, un throwback es un movimiento descendente del tipo de cambio de vuelta a las inmediaciones del nivel de resistencia. Imagínense en estos momentos, estamos en una tendencia alcista, o bueno, hagámoslo aquí, con el gráfico. Estamos en una tendencia alcista. Cambiamos este color para que... Entonces dice, en términos de soporte y resistencia, cuando estamos en presencia de una tendencia alcista, un throwback es un movimiento descendente del cambio de vuelta a las inmediaciones del nivel de resistencia. Estamos en este movimiento y aquí hay una resistencia. Entonces, decimos que hay una ruptura cuando rompe el precio de esa resistencia.
Pero entonces, ¿qué es el throwback? Cuando hace esta ruptura, pero no es que siga su camino, sino que se devolvió a los niveles de la resistencia rota, o sea que vuelve y puede que la toque, ¿sí? O como puede que no la toque, simplemente puede que haga esto, se acercó y vuelve y sigue el camino de la tendencia alcista. Este sería un throwback, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar cómo hacer con ellos. Por el contrario, en una tendencia bajista, un pullback es un movimiento ascendente del tipo de cambio a las inmediaciones del soporte que se acaba de romper. Tenemos un soporte, viene el precio en su tendencia bajista, ¿sí? Puede que lo toque, como puede que no, pero digamos que lo toca y viene a hacer esto y vuelve y toca el precio y nada que quiere romper esa resistencia, ese soporte. Pero cuando lo rompe, ahí sí ya hay la ruptura, entonces hace un pullback, que es un pullback, que viene y hace esto. Si lo toca o no, sino que se acerca y vuelve y toma su camino bajista, entonces ese es un pullback y ya miraremos cómo utilizarlos. Un pullback o un throwback pueden consistir en una vela, o sea una barra, o varias velas en función de la escala del tiempo que estemos utilizando. Para nuestros propósitos estratégicos tiene que quedar claro dónde está el precio en el momento de producirse el retroceso y lo que están pasando en escalas temporales superiores. Lo que está pasando, ¿sí? Entonces, lo que esté pasando, si lo estamos mirando, digamos que en una hora, y encontramos que hay pues un pullback o un throwback, pero tenemos que mirarlo también en las temporalidades más altas, o sea, en 4 horas, ¿sí? En 4 horas, en un día, ver qué está sucediendo con ese real retroceso o no. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Durante las primeras fases de una nueva tendencia, parece que una cierta inercia tiende a frenar la acción del precio. ¿Qué significa eso? Estamos aquí, ¿sí? Estamos subiendo. Entonces, durante las primeras fases de una nueva tendencia, las primeras fases es cuando el precio empieza a hacer esto. Es probable que estemos prontos a encontrar, si ya veníamos en una tendencia alcista y se ha presentado este canal en rango, es probable estar muy pendientes a que encontremos una creación de una nueva tendencia. Todo depende de esta ruptura en el precio de ese canal en rango. Entonces ahí hay que estar muy pendientes. Un impulso direccional claro que caracteriza una tendencia solo se evidencia con la tendencia cuando la tendencia ya ha comenzado, ¿sí? Entonces no podemos saber, mientras que esté en ese rango, si va a seguir la tendencia alcista o bajista con la que venía, sino cuando ya hay un impulso que nos lleva a determinar que la tendencia está cambiando. Esta es la razón por la que las nuevas tendencias son precedidas por lo general de un mercado lateral, lo que les acabo de explicar. Son muy difíciles de coger desde el principio, bastante diría yo. Si usted está pensando en una solución para beneficiarse de las tendencias, es mejor estar atento a los pullbacks y los throwbacks cuando la acción del precio está todavía bajo la influencia del rango anterior. Este nuevo desequilibrio entre alcistas y bajistas a menudo genera una serie de pruebas o pequeños patrones de congestión, mientras el precio intenta escapar del rango. Muchas veces nosotros encontramos que el precio viene en una tendencia y puede que entre en un rango, pero en un rango muy alto, digamos que está en un rango de un día. Quiere decir que muchos días estuvo al alza, muchos días a la baja, muchos días al alza, muchos días a la baja y estuvo así.
pero siempre respetando, sin mucho saliendo un poco y volviendo, o sea, haciendo unas rupturas falsas que de pronto engañan a muchos traders, y vuelve y entra y vuelve y hace esto, ¿sí? Esto puede suceder en rangos de muchas temporalidades, diario, en 4 horas y en 1 hora. Entonces hay que saber identificarlos. Por eso las temporalidades son tan importantes verlas, porque muchos traders pueden hacer bastante ganancia utilizando estas ondas, ¿sí?, del mercado, entrando y saliendo en contratendencia y a favor de tendencia, porque en el momento se supone que venía en una tendencia alcista, pero como en rangos superiores, en temporalidades altas, nos muestra este rango, ¿sí?, un rango lateral sin definirse todavía. Muchos saben trabajar con estos tipos de canales, pero aún más se puede obtener cuando ya hay una ruptura de ese canal y nos ha mostrado, de pronto nos hace este throwback y luego nos hace ya el impulso real de la tendencia, o sea, tomando nuevamente su camino, o por el contrario, generando un pullback, ¿sí?, sobre este soporte y luego tomando una tendencia nueva a la que ya venía, ¿sí? Entonces son todos puntos muy críticos en el mercado que nosotros como traders hay que saber identificarlos. Como la única forma, aparte de que hay que estudiar, es estando metido en el mercado constante y muy disciplinados para poder identificar. Por eso yo al principio del intermedio les dije, cojan 1 o 2, máximo 2 pares de divisas, porque cuando empezamos a escoger 5, 10 y nos metemos a un grupo y nos metemos al otro, y que por acá dan unas señales, que por allá dan otros y me dan apoyos y muchas cosas, claro, cada uno de ellos se ha casado con 2 o 3 pares de divisas, y aquellos que tienen cuentas muy grandes en dinero, pues abren muchas posiciones en diferentes para tener, si en una ganaron, en las otras perdieron o viceversa, pero ya tienen un plan. Si nosotros nos ceñimos al plan que ellos tienen, vamos a perder. Nosotros tenemos que empezar como traders novatos, primero con un plan, y segundo, péguense máximo a 2 divisas, a 2 pares de divisas, y estudienlas. Cuando ustedes ya aprendan a identificar esas 2 pares de divisas a los cuales quieren, cualquiera, las que les guste, el euro dólar que tiene más volatilidad, o el libra yen, o bueno, el que quieran, pero quédense con él y apréndanlo a ver. Si no aprenden a ver ese par de divisas y empiezan a saltar de uno al otro, el que todo el mundo va diciendo en los grupos, chicas y chicos, les auguro pérdidas y bastantes, ¿sí? Entonces, la única forma de ustedes poder identificar al principio de forma más fácil todos estos conceptos que se les están enseñando es quedándose con 1 o 2 pares de divisas máximo, ¿sí? Entonces ustedes mismos identifican los horarios en trabajar para esos pares de divisas, cuáles les convienen a ustedes, porque a muchos les convendrá cuando está en rango, cuando no está en tendencia, sí, cuando está en rango. A muchos les convendrá cuando está en tendencia alcista, a otros les convendrá cuando está en bajista, pero solamente ellos saben cuándo encontrarlo así, en qué horario se pone mejor, en cuál horario se pone ya que no se mueve para nada, y van aprendiendo a identificar eso. Pero cuando empiezan a saltar de 5, de 10, 15 y escogen todos los que en los grupos, que yo sé que están metidos en muchos grupos, les tiran esos datos, entonces nunca van a tener como el curso real del precio, del avance que va teniendo el precio para esa divisa. Por lo tanto, encontrar los pullbacks y los throwbacks y los soportes y resistencia, los puntos más viables para entrar
o salir en el mercado, no van a poder encontrarlos fácilmente. Se les va a dificultar y por eso muchos dicen que esto no sirve, precisamente por eso, porque no han puesto el empeño de quedarse con uno o dos. Así los otros estén diciendo que llevan 1000 pits ganados con yo no sé cuántas operaciones. No se dejen engañar por eso, porque pues esos son ellos, no ustedes. Y ustedes tienen que empezar a concentrarse en uno solo. Luego de que ya sean expertos o expertas en ese par de divisas, empiecen a buscar otros, ¿sí? Pero mientras tanto no, porque entonces van a saltar de uno en otro y entonces ya el otro dijo que el oro, entonces nos metemos al oro, el otro dijo que el dólar yen, entonces nos metemos al dólar yen y así vamos saltando y nunca nos especializamos en nada, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo al tema. Entonces, íbamos en la razón. Las pullbacks y los throwbacks son uno de los pequeños matices en la acción del precio, lo que yo les había dicho. Esto hace parte de la acción del precio, en los que debemos especializarnos. Una vez que la acción del precio adquiere un aspecto más vertical y supera la inercia de la antigua secuencia de soporte y resistencia, es decir, cuando los compradores o los vendedores asumen el control, por lo general es demasiado arriesgado abrir una posición. En la siguiente ilustración vamos a ver qué es lo que nos está diciendo estas palabras. Entonces aquí se presenta el famoso throwback. Yo soy su amigo. Éxito para ofrecerle oportunidades de bajo riesgo. Entonces mira, él viene de una posición bajista, toca un nivel de precio que de pronto en la historia del precio ya había formado esa resistencia y la sigue formando aquí. Entonces toca el nivel de esa resistencia pero no lo supera, hace un cambio un poco, se devuelve, o sea, es un rebote, apenas tocó la resistencia, vuelve y lo testea y en este momento lo rompe pero no lo supera. Mira, esta otra vela lo vuelve a entrar, esta otra vela vuelve y lo saca, ¿sí? Y aquí ya esta otra vela abre y cierra encima de la resistencia. Vamos a mirarlo aquí. Aquí va la resistencia, ¿sí? Esta vela se rompió por primera vez esa resistencia, pero esta volvió y entró el precio sobre la resistencia. Por lo tanto, aquí no sabemos todavía a ciencia cierta qué puede pasar. Sabemos que ya hubo un rompimiento de esta resistencia, por lo tanto hay que estar pilosos, ¿sí? La otra vela también abre por debajo pero cierra por arriba, ¿sí? Mira esta, pero esta ya abre y cierra por arriba, así que este empezó a ser el throwback, ¿sí? Cuando empiezan todas a cerrar y abrir por arriba y mucho más arriba de la resistencia, pues la resistencia dejó de ser resistencia y se convirtió en soporte, como dicen aquí, se convirtió en un soporte. Y entonces cuando esto nos hace este retesteo de ese nuevo soporte generado y sigue ya una tendencia, sigue la tendencia con la que venía, estos son los puntos al cual hay que estar muy pilosos y estar atentos. Por ejemplo, si rompió, si hubo esta ruptura, entonces nosotros tenemos ciertas órdenes, ¿sí? Ciertos órdenes pendientes que podemos colocar. Por ejemplo, aquí se genera otra nivel de resistencia. Entonces yo puedo determinar sobre este nivel de resistencia que ya se generó. Voy a esperar que realmente haga este bajo. Entonces yo le coloco una orden, ¿sí? Una orden de buy limit sobre un nivel de precio arriba de la resistencia que se convirtió en ese soporte, para poder que cuando toque aquí, yo estoy casi a la segura que va a retomar su camino. Pero como es un buy limit, hasta que no toque ese precio, pues no va a generarse. Yo puedo seguir este precio, ¿sí? Seguir su avance para determinar si realmente me va a tocar la orden pendiente
o por el contrario siguió un camino bajista, entonces yo poder inmediatamente salir lo más rápido de esa orden, porque sí lo tocó, pero en vez de seguir su camino alcista, salió. Entonces ahí es donde hay que estar muy atentos, ¿sí?, a ese movimiento, pero también puede que no suceda lo que decía al principio de la lectura, que haga un retroceso o un pullback o un throwback falso, que haga esto, que aquí efectivamente pudo haber sido, y si yo soy un trader bastante impaciente, yo, ya rompió, ahora esto se va para arriba, y compro aquí, pongo mi stop loss aquí y pongo mi stop loss aquí debajo de la resistencia rota y pongo mi take profit pues mucho más arriba, pero resulta que no rompió, se devolvió, me tocó el stop loss, me sacó con pérdida y luego sí volvió, ¿sí?, a tomar ese camino que yo inicialmente pensé. Entonces me dejé llevar, ¿sí?, muy rápido por esta ruptura. Y resulta que no fue una ruptura efectiva, sino que estaba haciendo ese retesteo que casi siempre hacen en las rupturas, hasta que toma un camino propio, ya sea el mismo de la tendencia, o puede que vaya en contratendencia. Eso puede suceder. Entonces hay que tener muy presente esto. Entonces recuerden, el throwback es cuando estamos en una tendencia alcista, rompe, hace una ruptura de esa resistencia, la convierte en un soporte y el punto de entrada sería este, ¿sí?, cuando empieza a generar ya su camino alcista. Por ejemplo, para nosotros el punto de entrada sería al cierre, o si esta es una tendencia, digamos que esta sea diaria, entonces sería a la mitad más o menos, o no, al cierre, es mejor, siempre es mejor al cierre, ¿sí?, al cierre de esta vela sería nuestra entrada. Así de pronto se nos devuelve un poco, pero ya vimos que efectivamente va a tomar una tendencia alcista, o sea que va a seguir el camino de la tendencia con la que venía, ¿sí? Entonces, pero solamente cuando hace el retesteo de esa resistencia convertida en un soporte, es que sería una entrada más limpia. Por eso hay que estudiarlo mucho, por eso hay que seguir mucho la divisa, para identificar con más precisión esas rupturas que se generan en el precio. En la ilustración anterior, el precio estuvo más de 70 horas. Entonces era por horas, volviendo al nivel de resistencia que acababa de romper. Entonces estuvo, dice que más de 70, quiere decir que aquí no sé cuántas, no parecen que hubieran 70, pero bueno, estuvo mucho tiempo volviendo a este nivel que acababa de romper, dice aquí la lectura. Que acá, convirtiendo ahora en soporte tras la ruptura. Observe cómo durante la ruptura del nivel de soporte y resistencia el comportamiento del precio parece moverse arriba y abajo. De hecho, el propio throwback evidencia después el nivel de soporte muy claramente. En otras palabras, un pullback o un throwback es la acción del precio que confirma que un nivel de soporte se ha convertido en resistencia, o viceversa, una resistencia en soporte. Es común entre los traders minoristas entrar y salir a las posiciones a la vez, pero esta no es la manera de los traders institucionales, que por lo general colocan sus órdenes y lo hacen de forma gradual, a lo cual le llaman el iceberging. Por un lado, tienen que hacerlo debido al gran tamaño de sus posiciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros manejamos 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 dólares, mientras que ellos manejan millones de dólares. ¿Quiénes? Los traders institucionales, ¿sí? Entonces, ellos no pueden estar entrando y saliendo a cada instante, porque la gran cantidad de dinero y el flujo que manejan, pues
no es para estar haciendo este juego de entrada y salida constante, sino que ellos han determinado unos niveles, ¿sí?, o unas zonas del precio donde determinan que ahí van a colocar sus órdenes, o sea, los order blocks, ¿sí?, sus bloques de órdenes, ahí las colocan y digamos que llegó el precio a esas zonas o a ese nivel, sus órdenes se activan y sus órdenes, la mayoría pueden ser compra o venta dependiendo de su estrategia, y se activan y llevan el precio a unas instancias impresionantes. Nosotros nunca jamás en la vida, como traders retails, nunca vamos a poder generar, vamos a cambiar esta por una de estas, nunca vamos a generar una vela de estas, jamás vamos a generar una vela que nos haga esto o una vela que nos haga esto. Nunca tendríamos el poder económico, los retail traders, para generar nosotros una vela de ese calibre, o sea, que genere una vela así de inmensa, no hay escuando, ¿sí? Nosotros no, ninguno de los retail traders, solamente los traders institucionales, que serían las grandes instituciones financieras o bancarias, generarían una vela alcista o bajista de estos tamaños, ¿sí? Entonces eso quiero que quede muy claro. Esos tipos de movimientos tan impresionantes solo lo hacen y las grandes instituciones, y precisamente donde tienen sus bloques de órdenes para así entrar en esas cantidades importantes de dinero que tienen cada uno de ellos. Por un lado, tienen que hacerlo debido al gran tamaño de sus posiciones. Preocupados porque sus órdenes podrían mover el mercado, evitan ejercer demasiada presión de compra o venta de una sola vez. Eso quiere decir que no tienen todos sus bloques de órdenes, no las tienen todas en un mismo punto, sino que han ejercido diferentes zonas, ¿sí?, donde van a realizar sus movimientos, y puede que unos sean alcistas como puede que otros sean bajistas, porque ellos al fin y al cabo son los que están manejando ese mercado, ¿sí? Entonces por eso no las ponen todas de una sola vez, porque pues harían movimientos demasiado bruscos del mercado y tampoco les conviene a ellos sacarnos a todos del mercado en un solo movimiento, porque eso sería sacarnos, ¿sí? A muchos nos tocaría el stop loss y es sacar a muchos retail traders del mercado, y no es conveniente pues tampoco eliminar la competencia. Por otra parte, los actores institucionales siempre buscan un mejor precio, lo que explica por qué el tipo de cambio no se mueve en línea recta. Seguir la tendencia no es, por tanto, sinónimo de persecución del mercado. Para que lo tengan muy en claro, nosotros no debemos perseguir el mercado, debemos perseguir a los traders institucionales, que son los que saben, ¿sí?, de estos movimientos. Por lo tanto, los traders institucionales saben que esperar el precio vuelva a su nivel de entrada deseado representa una oportunidad menos arriesgada y mejor recompensada que entrar en una posición cuando el precio ya ha movido considerablemente. La siguiente ilustración vamos a ver el enfoque. Entonces, ¿qué es que el precio se haya movido considerablemente? Es cuando nosotros decimos que estamos entrando tarde. Aquí tenemos un soporte y resistencia generado por el precio, ¿sí? El precio se mueve en su tendencia alcista con sus retrocesos habituales y hace el rompimiento, la misma gráfica que vimos ahora. Pero nosotros como retail traders decimos no, todavía no sabemos, esperemos a ver si se mueve para arriba o para abajo, no, esperemos. Empieza, digamos que este sea en horas, entonces esta hora estuvo alcista, en esta hora que hubo la ruptura estuvo alcista, luego esta otra hora estuvo bajista, luego esta estuvo alcista, entonces entra en este pequeño rango. Cuando sale de ese rango, dice, ay, entro aquí, entramos, ¿sí? Entramos en compra. Eso hacemos
la mayoría de los retail traders, ¿sí? Por el afán. Entonces entramos en compra aquí, precisamente. Quiere decir que ya entramos muy tarde. Y seguimos acá. Pero como no ha llegado a nuestro take profit, digamos que lo pusimos por acá y nuestro stop loss lo colocamos cerca o un poquito más arriba, ¿sí? Cercano a este soporte de aquí que nos generó este pequeño rango. Aquí se devuelve y quiere decir que muchos entran aquí, ¿sí? Como dice aquí, entrada por codicia, muchos entran en ese punto y otros que hayan entrado aquí no generó su toque de take profit. Entonces cuando se retrocede nos da miedo y salimos, y entonces hacemos esta salida por pánico, ¿sí? Y entonces no ganamos, perdimos y no aprovechamos. Pero los que entran aquí, que serían los retail traders, los traders institucionales, que entran con una entrada en bajo riesgo, que sería la entrada óptima, sería esta, ¿sí? O sea, en esta vela, recuerden, ahorita el gráfico que también estábamos viendo, y esa es la entrada perfecta porque el precio efectivamente hace su avance. Y como muestra en el gráfico, aquí, muchos, los que entraron aquí en este punto y al ver que el precio no siguió el camino de compra, sino que se vino abajo, salieron aquí por pánico. Y los que no salieron por pánico esperaron que el precio llegara al punto de break even, ¿sí? O sea que ni gana ni pierde, y salieron porque pensaron que el precio puede que vuelva y retroceda y entonces no quieren perder mucho. Salen aquí y resulta que salen por miedo y no aprovecharon, ¿sí? Todo ese avance. Entonces eso pasa muy a menudo y a todos nos pasa, ¿sí? Cuando nos domina la codicia o cuando nos domina el miedo, o peor aún cuando nos domina el pánico, en esta perdemos, en esta perdemos y en esta perdemos. Pero aquellos que conocen el mercado y lo saben manejar y van detrás de los que saben hacer esto, los que saben, los que somos novatos, ¿sí? Que eso es lo que tenemos que evitar, es evitar estos sentimientos de codicia, de pánico y de miedo, ¿sí? Esto altera nuestra forma de ver el mercado y no encontramos realmente este punto que sería la entrada en bajo riesgo, que sería la entrada de un retail trader profesional, de un trader profesional, ¿sí? Entonces esta es la entrada que debemos de buscar. Por eso es tan importante saber identificar el throwback o el pullback, ¿sí? El pullback, precisamente buscar esos retesteos del precio, y cuando ya nos muestra que lo tocó y siguió el avance con el que venía, o sea que sí efectivamente hizo su retroceso que te estaba programado y siguió su precio, su tendencia, esas son las que tenemos que aprovechar. ¿Cómo los encontramos? El precio, la estructura del mercado, ¿sí? Eso, identificarlo. El ojo hay que ir adiestrándolo para encontrar estos movimientos. Las emociones son sin duda una de las fuerzas subyacentes en los procesos de rupturas y retrocesos. A continuación se presenta una explicación paso a paso del proceso. La resistencia, antes de seguir, lo que les estaba diciendo, y aquí lo tocaron en la teoría, las emociones, esas son las que nos dominan, y si nosotros no las dominamos a ellas, esto se va a volver un juego de tire y afloje, donde siempre va a ganar el mercado. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de siempre sacarle el jugo al mercado, pero para poder hacer eso tenemos que vencernos nosotros mismos primero. La resistencia. El gráfico anterior muestra un nivel de resistencia que aguanta numerosos rebotes, mostrando al tipo de cambio llegando a la misma zona de precios y rebotando a la baja varias veces. O sea, mírenlo aquí, que
hace estos rebotes, mire, aquí vuelve y aquí hasta que ya por fin, ¿sí? Toma su camino normal. Entonces, varias veces hizo el precio el retesteo, aquí cuando rompió, aquí cuando volvió a entrar, aquí cuando cuando rompe aquí esta vela, cuando esta otra vela se vuelve, cuando esta vuelve y sube, cuando esta más o menos queda ahí cerca, ¿sí? Cuando muestra estas tres velas así en este rango, y cuando al final vuelve y retestea casi que dos veces esta vela y esta otra. Entonces el precio siempre estuvo tratando, este funciona como un imán, este soporte, esta resistencia convertida en soporte es como un imán del precio, hasta que ese precio no pierde esa atracción por ese soporte, no se sabe en ciencia cierta el camino que va a tomar, ¿sí? Entonces hay que estar muy pendientes de eso, como dice allí la teoría. La razón por la cual el precio se detiene es porque hay oferta proporcionada por traders que venden a ese nivel en repetidas ocasiones, ¿sí? Que muchos lo hacen por lo que acabamos de ver, el miedo, la codicia, ¿sí? Es probable que repitan sus acciones porque el mercado les ha recompensado con ganancia la primera vez que han vendido a ese nivel. La ruptura, ello sucede hasta que el nivel de resistencia se prueba otra vez, pero solo unos pocos traders todavía están interesados en vender. En ese momento, algunos de los que estaban actuando como vendedores antes muestran interés por comprar en su lugar y empiezan a introducir órdenes de compra, ¿sí? Que serían el bloque de órdenes. Tan pronto como el último vendedor entra en el mercado, los primeros compradores empujan los precios al alza, rompiendo el nivel de resistencia. Entonces, es este bloque donde se explica, en donde ellos dicen, aquí en este bloque, ¿sí? Aquí hubo un retesteo del precio, no lo rompió, viene y baja, hace un rebote, pero vuelve y lo retestea, aquí lo rompe, ¿sí? Y aquí hubo unos primeros compradores que ejercen un precio al alza, pero luego otros quieren que esto no siga subiendo y ejercen una fuerza a la baja. Pero es más la fuerza de estos compradores y otros que se siguen uniendo, por eso hay un rompimiento y sigue esa tendencia. Mire que ya después la fuerza vendedora, ¿sí? Va perdiendo, ¿sí? Aunque aquí intenta nuevamente coger el rumbo, pero la fuerza compradora ejercida aquí vuelve y es ejercida nuevamente aquí, por ende el precio toma ese rumbo. El retroceso, solo esta vez el precio se abre paso y ahora más traders siguen a la masa y compran después de la ruptura. Tan pronto como los primeros compradores hacen caja en sus posiciones a corto plazo, el precio pierde su impulso y retrocede a la antigua resistencia, lo que les acaba de explicar yo aquí en el gráfico, que ahora es un soporte. Es entonces cuando algunos de los participantes que entraron comprados después de la ruptura comienzan a experimentar ansiedad y pánico, o sea, los famosos sentimientos, y cierran sus posiciones. Cuando usted cierra una posición, si usted venía aquí y había comprado en este punto y siente pánico aquí, cuando usted cierra quiere decir que vendió. Si aquí compró, aquí vendió, y al vender aquí, ¿a quién le vendió? Pues a este que entró a bajo riesgo y ya se fue con su ganancia, ¿sí? Entonces, estos que entran en este punto saben identificar quién entra en codicia, en pánico y sobre todo en miedo. Entonces, el pánico venció a estos compradores, ¿sí? O aún aún, peor aún, venció a estos compradores y vendieron aquí porque no querían seguir perdiendo. ¿A quién le vendieron? A estas bellezas que se llevaron todo este proceso que ustedes hicieron, que los retail traders hicieron, y les vendieron a ellos y se llevaron este gran camino, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que llegar al punto de ser estos, a ese punto tenemos que llegar.
pero solo logramos venciendo este y venciendo este. ¿Y quién sufre de codicia? ¿Quién sufre de pánico? ¿Y quién sufre de miedo? Uno, la persona, o sea, nosotros, cada uno de ustedes tiene que llegar al punto de eliminar esos tres. Es entonces cuando algunos de los participantes que entraron comprados después de la ruptura comienzan a experimentar ansiedad y pánico y cierran sus posiciones. Cerrando estas compras, están vendiendo a los traders más atentos y experimentados que compran sabiendo que un nivel de soporte protege sus stops que están colocados justo debajo. ¿Listo? Otros compradores que desconocen la dinámica del retroceso están esperando y deseando que el tipo de cambio suba para salirse en o cerca del punto de break even, o sea, salirse aquí, ¿sí? En este punto, porque el que compró aquí quiere salirse aquí para no seguir perdiendo, porque vio que esto estaba en una pérdida y está esperando que haga esta llegada del precio aquí al break even para decir no más, no, esto sigue de pronto la tendencia, cambia de tendencia y se va a la baja y lo que voy a perder y no quiero perder, entonces voy a cerrar en break even para no perder no perder nada, ¿sí? Entonces eso es lo que sucede con ciertos retail traders. Temerosos de que se puede tener una gran operación perdedora en sus manos, venden al mercado tan pronto como sus posiciones alcanzan al nivel de entrada. Este rescate es impulsado por una emoción diferente, un sentimiento de alivio. Uy, claro, no perdí más, llegué a break even, logré cerrar, entonces ni gané ni perdí, pero mejor así. ¿A quién creen que están vendiendo? A los traders experimentados que añaden posiciones a sus compras iniciales. ¿Qué significa eso? Que el trader experimentado que le compró al que entró en codicia, ¿sí? Que le compró al que entró en pánico, que le compró aquí, ¿sí? Pues cuando llegue aquí, este trader que vendió en break even, que salió en su operación por miedo, pues él asume otra compra en ese punto y ya tiene varias operaciones abiertas. Por eso la parte de esta teoría donde dice que añade posiciones a sus compras iniciales. Entonces va ganando aún más, o sea, va recogiendo en el camino todos aquellos que se salieron por miedo, por todas esas emociones ya expresadas. La caja psíquica, la caja del psicobots, ¿sí? Nuestra psiquis. Recuerde siempre que si en cualquier momento durante una operación usted se encuentra con la esperanza o el deseo, es probable que esté siguiendo a la masa en lugar de seguir un plan, ¿sí? ¿Cuál es la masa en este caso? Pues la masa de la codicia, la masa del miedo o la masa del pánico, pero no seguimos a la estrategia o el plan que hayamos determinado. Y si de pronto determinamos un plan o una estrategia siguiendo la tendencia y nos dominan estos tres amigos de aquí, ¿sí? Este triángulo perverso, entonces la estrategia que inicialmente habíamos querido seguir, que era seguir la tendencia, pues va a quedar eliminada, ¿sí? Si nos dominan ellos y no hacemos lo que hace estos personajes, pues simplemente esa estrategia acaba de ser tirada a la basura. Ed Bosch, como trader minorista, puede utilizar el fenómeno del pullback o del throwback a su favor, abriendo posiciones vendedoras en los niveles donde los grandes traders están vendiendo e iniciar posiciones compradoras en los niveles en que los grandes traders están comprando. O sea, seguirlos a ellos y no seguir la masa que se guía por sus instintos.
Por la misma razón puede salir de las posiciones vendidas en los puntos donde hay evidencia de que hay demanda institucional y salir de las posiciones largas en los puntos donde hay evidencia de que hay oferta institucional, o sea, donde el precio va a tomar un cambio. Los retrocesos también pueden producirse en conjunto con todos los tipos de medidas de soportes y resistencias, tales como niveles de Fibonacci, pivot points, figuras del gráfico e indicadores técnicos, tales como medias móviles. Un retroceso de Fibonacci, por ejemplo, es literalmente un retroceso que retrata un nivel de Fibonacci que sería un pullback o un throwback que vuelve a un nivel de Fibonacci. Creo que hasta ahí fue lo de hoy, pero miremos todo eso aquí en un gráfico. Entonces, estamos en una temporalidad diaria y nosotros tenemos que primero identificar que para poder encontrar un pullback o un throwback, ¿sí?, ¿qué tenemos que identificar? Porque así con el precio como está, pues no creo que lo podamos identificar tan fácil. ¿Qué tendríamos que identificar, chicos y chicas, para poder buscar un throwback o un pullback? Exacto, Alejandra. Tenemos que identificar, para poder encontrar los throwback o los pullback, tenemos que identificar los soportes y las resistencias. Entonces, a ojo, vamos a identificar donde el precio siempre haga esos retesteos, porque solamente así los podemos encontrar. ¿Listo? Entonces estamos en una temporalidad diaria y vamos a trazar líneas donde vemos que el precio intenta subir o intenta bajar, pero no lo logra y se devuelve y luego se devuelve y así sucesivamente. Entonces vamos a intentar aquí hacerlo. Entonces yo diría que en la historia, porque aquí está el precio actual, pero en la historia aquí tenemos, de pronto aquí intentó bajar y miremos la línea. Sí, puede ser que aquí, porque aquí intentó, aquí lo superó, aquí lo tocó, aquí nuevamente. Entonces allí tendríamos uno, busquemos otro. De pronto donde está el precio actual puede ser uno, ¿sí? Exactamente, aquí puede ser otra zona. Recuerde que son zonas, sino que lo vamos a marcar con líneas laterales, pero siempre deberíamos de marcarlo así. Siempre deberíamos de marcarlo como zonas. Aquí. Aquí la otra. Porque nunca es una línea de precio como tal, sino que la mayoría de las veces son esas zonas. Donde podríamos identificar otra, digamos, está muy grande esta zona, reduzcámoslo un poco. Digamos que aquí puede haber una, si aquí tocó, aquí también estuvo muy cerca y aquí también. Identifiquemos otra para no llenar esto pues de líneas en cantidades. Y ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero en una temporalidad menor, dejando estas. Miremos, aquí hay una. Sí, esta está bastante importante. Listo. Y yo creo que ahí de pronto Bueno, ahora miremos, vamos a ver el gráfico en 4 horas y nos vamos acercando cada vez más al precio. Vamos a ver esta zona, esta parte de aquí. Entonces mira, esto es lo que ya acabamos de marcar en temporalidad diaria y ahora lo vamos a ver en 4 horas. Entonces miren, esta zona que aquí ya la podríamos manejar un poco más abajo, aquí, ¿sí?
vino y tocó el precio aquí, no superó la zona, hizo su retroceso, volvió y la tocó, pero cuando ya la toca aquí, y miren que este podría ser el ejemplo claro del pullback, ¿sí? ¿Se acuerdan que el pullback es... me perdió, ¿dónde está mi graficador? Aquí. El pullback es cuando viene una tendencia bajista, toca esta zona, vuelve y la toca, y aquí ya sigue la tendencia. ¿Sí? Entonces miren que viene y hace esta, es preciso esta, aunque no hubo la ruptura como tal, pero la podemos identificar. Y aquí sería otra terminología que también se puede aplicar aquí, que sería esta, que es una resistencia, un doble techo, ¿sí? Tocó, viene, no la toca como tal, pero se acerca mucho y ahí sigue su camino. Entonces, este es un doble techo, ¿sí? No hubo ruptura en este punto, por lo tanto, la teoría que estábamos viendo ahorita no entraría allí, pero qué bueno que hayamos encontrado este para explicar ese también, ese doble techo. Y lo mismo se genera cuando hay, miren, esta la podemos modificar un poco aquí. Realmente la zona sería ahí, ¿sí? Entonces, aquí ya hay la ruptura como tal, pero mire, empieza a hacer esto, no sale de ese punto, ¿sí? No sale de ahí, sigue aquí, hasta que por fin rompe y hace este camino alcista, pero no fue tan efectivo, ¿sí? Porque aquí podríamos trazar otra, ¿no? Una más pequeña, podríamos trazar, porque aquí se nos genera un camino tendencial, en rango, aquí. Miren lo que yo les estaba explicando ahora en la teoría, se presentó aquí. Se presenta un rango, ¿sí? Que no determina, hace una ruptura, ¿sí? Aquí hubo una ruptura, pero una ruptura no muy efectiva. Estamos en 4 horas, que si lo pasamos a 1 hora sería más efectiva aún todavía. Pero aquí no, en 4 horas no fue muy efectiva porque se generó un rango, hace esta ruptura y hace una ruptura, al parecer un throwback, ¿sí? Pero que aquí no lo confirmó, tenía que haberlo confirmado con un alza aquí, por lo tanto vuelve al soporte anterior. Lo que yo les decía al principio, los soportes y las resistencias son imanes, mientras que el precio no se aleje de ellos de forma consistente, siempre lo volverán a buscar. Luego aquí sí hubo otra ruptura un poco más efectiva que la anterior, ¿sí? Buscando la resistencia. Miren, si pillan, esto se vuelve la repetición de la repetidera, el imán de las resistencias y el imán de los soportes. Miren, él buscó el precio esta resistencia, no la superó, hizo su rebote, hizo ese rebote del precio allí, vuelve y busca, míralo ahora, busca otra vez este soporte y vuelve y busca la resistencia para luego tomar un camino bajista buscando los otros soportes y resistencias anteriores. Por eso hay que tener muy presente todo esto. Y aquí en el precio actual, ¿sí? Que está aquí, está sobre ese soporte interesante e importante que encontramos en 4 horas, que vendría siendo más o menos aquí, ¿sí? Por lo tanto, hay que estar muy pendientes con el euro, dólar australiano, es el que estamos analizando. Cuando ya hizo su primer rebote, aquí puede que haga nuevamente ese rebote para o seguir la tendencia mayoritaria anterior a esta, ¿sí? O sea, que rompa y la ruptura se vaya así, o nos haga un pullback en esta zona
¿sí? Y cuando ya rompa, toque nuevamente esta zona y siga su camino, es el momento en que podríamos obtener unas ganancias, ¿sí? Porque está siguiendo la tendencia anterior, pero hasta el momento no habría una confirmación del precio como tal en 4 horas. Lo podríamos analizar, eso mismo, habíamos colocado esta, pero cambiémosle color, cambiémosla a esta, y busquemos aquí en este la tendencia, más de estos, más soportes y resistencias, pero no, yo los veo que como que no hay necesidad de buscar. Bueno, de pronto aquí hay uno, interesante, y precisamente es donde está el precio, y de pronto aquí hay otro también. Listo. Ahora vamos a 1 hora. Creamos un poco el cuadro. Y bueno, ahora sí, miremos. Este está muy grande. Mira, hecho más pequeño. Si ve que cada vez que reducimos la temporalidad, estos soportes que trazamos en temporalidades mayores se hacen más grandes, ¿sí? Entonces pues nos van cubriendo mucho más precio de lo que quisiéramos que nos cubriera. Entonces por eso casi siempre se marcan en estas líneas, ¿sí? Pero realmente los soportes y resistencias son zonas del precio, no son líneas rectas. Entonces mire, este es el que habíamos marcado en 4 horas, este es diario, este es el de 4 horas. Y miren que el precio se encuentra efectivamente, después de hacer su retesteo aquí, viene y nos empieza a buscar el imán de este soporte, por lo tanto no ha salido de esta zona. Yo creería y estaría casi seguro que esto va a seguir con esta tendencia que viene aquí de estas últimas días, ¿sí? Son muchos días los que lleva en una tendencia bajista, pero como se encuentra en un soporte diario, que son los más importantes, que son los más decisivos, habría más bien que esperar. Si nos rompe quitemos este de aquí para que no nos confundamos. Si nos rompe ¿sí? Este nivel de precio está en el 53.720. Si nos rompe este nivel de precio, yo estoy casi que seguro que va a buscar este, ¿sí? Y este lo marcamos en 4 horas. Entonces recuerden que este lo marcamos en un día, que es muy importante. Pero si nos lo rompe, estás seguro. Y si nos logra hacer el pullback, ¿sí? Ojo, aquí habríamos que estar muy pendientes cuando haga la ruptura de este nivel, que haga esto, y cuando nuevamente ya haga este toque de este nivel, sería el momento de entrar, ¿sí? Entonces, o mirar si no lo rompe, y si más bien empieza a hacer esto, que sería otra opción. Recuerden que en el trading tenemos 3 opciones: a la baja, en rango lateral o al alza. Esas son las 3 opciones que siempre vamos a tener, pero como si seguimos la tendencia y como veo que sí la ha respetado, simplemente está haciendo un retesteo de estas zonas para luego seguir el camino bajista. Entonces miremoslo el lunes. Ustedes que ya pues hoy vieron la clase, acuerden que es el euro, el dólar australiano, y la vamos viendo. Me recuerdan pues para el lunes volver a mirar esta. Voy a dejarla marcada donde está el precio actual. Vamos a colocar
esta flecha, vamos a colocarla de aquí a acá, que este es el pronóstico que supuestamente estamos haciendo aquí, y vamos a colocar una línea. Entonces vamos a decir que según nosotros esto es el camino que puede estar tomando el precio, y luego hará esto, ¿sí? Entonces la vamos a dejar ahí, vamos a dejarla marcada y la vamos a revisar el lunes para ver si nuestro análisis actual con base a los soportes, las resistencias, los pullbacks y los throwbacks nos va bien. Esto es lo que yo les pido a ustedes, que lo hagan, cojan un par, el que quieran, y hagan estos análisis. Si les sale bien, y si no, pues mejor aún, porque van a decir, ay, en algo me equivoqué, ¿qué pasó? Me devuelvo y reviso el precio en su historia, a ver qué sucedía. Entonces resulta que es que no, yo estaba mirando el soporte en la parte donde no era, ¿sí? Entonces todo eso es lo que las invito y los invito a que realicen. Es la única forma, chicas, de que van a poder avanzar en esto. Esto abarca bastantes cosas. La acción del precio no solamente las velas que suben y bajan, no. La acción del precio abarca mucho y nosotros vamos en menos de la mitad del camino. Así que es mucho lo que hay que aprender para poder ver la acción del precio como tal. Eso es que les dicen a ustedes, ay, es que yo me baso con acción del precio. Ay, no, sí, tan bonito, pero la acción del precio, ¿qué es? ¿Sí? La acción del precio no es solamente ver velas que suben y bajan. La acción del precio es saber esto de los throwbacks y los pullbacks, saber lo del esencial, lo de los soportes y resistencias, saber también identificar ciertos patrones de vela que todavía no hemos entrado a eso. Imagine todo lo que nos falta. Entonces es un proceso, varios indicadores que también ayudan a la elección del precio. No, como les he dicho, no basarse la operativa en indicadores, pero sí basar por medio de los indicadores una ayuda para saber que su operativa va por el camino correcto. Entonces son muchas cosas que encierran la acción del precio y no solamente ver que una vela subió y que la otra bajó, ¿sí? Entonces en eso es que tenemos que enfocarnos, pero sobre todo, como dice Alejandra, análisis constante, ¿sí? Estar viendo y no se llenen de divisas, sino que escojan uno o dos pares para poder trabajar, porque si no, no vamos nunca a ser profesionales en este campo. Simplemente nos vamos a llenar de operaciones por entrar porque entrar y ya, ¿sí? Entonces eso no es ser trader, eso es simplemente jugar a la ruleta rusa. Y pues para jugar a la lotería, más bien las invito a que la compren en sus ciudades de origen y hacen más así y se matan menos la cabeza. Entonces análisis constante y disciplina. Eso es lo que les recomiendo que sigamos en este mundo. Que tengan un feliz fin de semana, que la disfruten en familia y que la gocen mucho, chicas. Hasta luego.